un programa más, Foro Agropecuario, donde analizaremos y damos soluciones a los problemas del sector más importante de la patria: la alimentación, la exportación, la problemática nacional que vive el citadino, mucho más cuando en estos momentos de COVID-19 y de pandemia de corrupción el país necesita orientación. Esta mañana, este miércoles, contamos con la presencia del ingeniero Omar Maluf. Además de su título de ingeniero, es economista, PhD, fundador, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo y de nuestra famosa y querida Politécnica del Ecuador, Politécnica Litoral. Esto nos da el aval suficiente, ganado sobre todo con los años de vida y de experiencia de tratar la problemática del país. Omar, bienvenido. Bienvenido sobre todo, aparte por tu profesionalismo, por tu calidad de maestro, de tu condición de ciudadano, que vienes recorriendo el país por cuarta vez, y quisiera que nos comentaras sobre el agroturismo, sobre los agricultores, sobre problemáticas de combustible, porque has recorrido el Ecuador, pasaste por San Lorenzo, etc. Iremos poco a poco dándole la vuelta al Ecuador aquí en Foro Agropecuario, que todos los miércoles y viernes se ve. Omar, los televidentes están contigo. Gracias, Leonardo, por tus palabras. He dado una vuelta de 15 días al país y he percibido mucho más de cerca la riqueza agrícola del Ecuador. Pero también he visto los mercados de nuestras ciudades de la sierra llenos de productos, cuando deberían estar vacíos porque todo el mundo los compra. Frutas a millares surgir, cantidad enorme de producción. He pasado por los hoteles de casi todo el país, en uno en cada ciudad, y cada hotel vacío. El turismo interno está acabado y la agricultura alimenta a los hoteles, alimenta el turismo. Entonces es un círculo que de alguna manera está como un círculo productivo que está estancado, y vienen estas medidas nuevamente de estado de excepción que afectan el despegue que ya estábamos teniendo nosotros en la economía ecuatoriana. Y es lamentable yo estoy feliz porque yo he estado feliz porque en los hoteles me han recibido a mí solito, me han dado los mejores cuartos a menores precios. Por ejemplo, una hostería que se llama La Condesa, en el Tambo, en Cañar, que es de la famosa casa de la Condesa, que se enamoró del Cañar y vino acá y hizo esa casa y lamentablemente murió de una manera no conocida todavía. Yo dormí en la suite de la Condesa, ¿no? Me sentía conde por $40, una hostería de primer nivel, que la recomiendo a todos los que vayan para el Cañar o que se vayan a pasar sus vacaciones allá. O sea, tú le diste la vuelta al Ecuador por el austro, subiste por el norte. Completa. Y en el Cañar todavía sigues viendo las casas de aquel famoso feriado bancario, y antes del feriado bancario, esas casas hermosas que están abandonadas por los cañarejos. ¿Te acuerdas? Tú eres economista, lo debes saber muy bien. En un momento dado Ecuador se sentía orgulloso, para mí de una tristeza, de un esfuerzo, de que mandaban casi cerca de $3.000 millones al año en remesas al Ecuador. Y hay casas allá construidas que no han podido ellos venir porque no han podido arreglar todavía sus documentos, su residencia en Estados Unidos. Todavía se aprecia. Casas vacías, y no solamente eso, sino terrenos vacíos que no se los explota. Y yo decía, bueno, ¿por qué los guayaquileños no tenemos una casa aquí vacacional? La tenemos en Salinas, la tenemos en otros lados, pero en un sitio tan maravilloso como el Cañar, deberíamos tener una casa de campo, una casa de vacacional, algo maravilloso, cambiar el clima, estar en la altura, fortalecer tus glóbulos rojos. Pero nos falta mucho en el Ecuador para poder entender
de que el Ecuador es uno solo y que tenemos que disfrutarlo de toda su magnitud. O sea, al salir de lo que se llama las ciudades grandes, que son Guayaquil, Cuenca, Quito, Riobamba y muchas otras más que tenemos, 10, 15 ciudades grandes, cuando tú entras ya a lo que es netamente el sector rural, donde viven 3 millones de mujeres, 2.800.000 personas trabajan. Según datos del UNICEF, esta es otra pregunta para ti, que eres un analista, la desnutrición en el país es el 23%. Los principales alimentos que consumen los ecuatorianos son el pan, el arroz, que es el 33% de la dieta de los ecuatorianos, las gaseosas, la leche cruda y el pollo. Y tú me comentas que en carretera y en caminos ves la cantidad de alimentos que no la consumen, que no se venden. ¿Qué me dices sobre este proceso que está viviendo el Ecuador y que el presidente de la República incluso ha tomado unas medidas urgentes para ver cómo combate? El 23% de los niños del Ecuador son desnutridos. El segundo país de América, en un Ecuador que tú me dirás si lo ves rico o no lo ves rico. Una cosa es decirlo, una cosa son las cifras, las estadísticas frías y otra cosa es vivirlo. Ese es el problema del Ecuador, que tiene un sistema logístico de distribución de productos deficiente. Porque si tuviéramos una buena estructura logística con cadenas de frío, porque transporte tenemos, Ecuador tiene transporte. Te escuché eso, te vi en los Twitter, que incluso las carreteras, Carreteras, salvo la de Machala. Salvo la de Machala, las carreteras están excelentes. Incluso, bueno, con ciertos defectos la carretera del norte, esa que va de Ibarra a San Lorenzo, pero también es una buena carretera, ¿no? Una carretera de más de 200 kilómetros totalmente abandonada, donde no sé quién es dueño de esa tierra, porque ahí no había nadie. Agricultura. No vi nada, de 200 kilómetros desde Lita, que es un pueblo que está a la salida de Ibarra, desde Lita hasta el cruce de San Lorenzo Esmeralda, 200 kilómetros de nada, ni siquiera una gasolinera, ni siquiera un lugar para parar, ni siquiera un lugar donde tomarte una botella de agua o de cola. Imposible, no hay nada, tierra de nadie. Esta es la zona donde aquel famoso Guacho, un momento dado, llegó a actuar cerca de San Lorenzo, donde tú llegabas. Me tocó poner gasolina en la zona de Guacho, en el cruce de San Lorenzo Esmeralda. Y créeme que yo temblaba, porque yo dije, éramos 7 personas ahí con 3 destacamentos militares, destacamentos policiales. Solamente un control en Lita y otro control llegando al cruce de San Lorenzo. En 200 kilómetros, 0 control. Entonces, eso no es tierra ecuatoriana. Eso no es una frontera viva, lo que se llama. No, eso no es una frontera desarrollada. Es tierra de nadie. Porque bosques enormes que pueden ser explotados. Yo me imagino en esa cordillera, porque es una cordillera que va casi hasta San Lorenzo. Una cordillera. Una cordillera inexplotada. Este es el Ecuador profundo, este es el Ecuador que yo lo he vivido y muchos ecuatorianos, pero este es el Ecuador que queremos que nos lo explique con esas vueltas que ha dado Omar Malú. ¿Qué ves en la juventud? Divino tesoro, que se dice, 4 millones y pico de votantes que tienen menos de 35 años, jóvenes que se les está cada vez cerrando las fronteras, no las fronteras físicas de salir del país también, sino de su fuente de empleo. ¿Qué ves en esa juventud cañareja, esa juventud de Ibarra, esa juventud de Zamora, esa juventud de San Lorenzo, de esa raza tan fuerte y poderosa para el deporte? Nos acaba de dar un título mundial Carlos Góngora. ¿Qué ves en ellos? ¿Qué ves en esa juventud? Yo observo que existe muy poco componente ideológico en la intención de voto de la gente joven. Ellos están votando, o por lo menos se manifiesta su intención de voto, como cuando compran una cola, Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola es Álvaro Noboa y Pepsi es Andrés Arauz. Los demás candidatos, Guillermo Lazo de Sprite, el otro de Gallito, y así. No tienen un componente ideológico para tomar la decisión del voto. Ellos eligen a Álvaro Noboa, obviamente, porque lo conocen, porque lo tienen en su mente, porque ha sido 5 veces candidato y porque les cae bien, es simpático.
Eligen a Andrés Arauz porque es correísta, porque todavía tienen en la mente a Correa. Un 26% de las personas son voto duro de Correa en este momento a nivel nacional. Y a los demás candidatos casi ni los conocen. Lo cual significa que no hay una cultura política ni existe un modelo ideológico en la mente de ellos. Ellos no están votando por derecha o izquierda. Quien piense que en el país existe la derecha y existe la izquierda es en la minoría, pero no es en la mayoría, menos aún en la juventud ecuatoriana. Yo coincido contigo. Yo creo que allá en el sector rural, en esos 200 y pico de cantones que tenemos en el país, salvo lo que nos llega la información directa, Guayaquil, Quito, etcétera, se habla un poco de ideología, se comenta, e incluso no está marcada la ideología, porque si tú analizas, estamos hablando de 16 candidatos más uno que está por inscribirse, 17 candidatos. ¿Qué ideología puede haber? Pero en ese contacto, tanto con las chicas, con los chicos que hemos seguido en los Twitter, los ecuatorianos, ¿qué te expresan ellos? ¿Cuál es el anhelo de ellos? ¿Cuál es el porvenir de ellos? De quedarse en el país, de irse en el país, de ser técnicos, de cómo estudian una universidad, cómo logran un título, una herramienta. ¿Qué te dicen? Están deseosos de prosperidad y cuando yo le hago las preguntas previas a la intención de voto, por ejemplo, ¿le gustaría que el candidato a presidencial sea una persona que sepa economía? Sí, dicen enseguida. ¿Le gustaría que sea un empresario exitoso? Sí, dicen enseguida. ¿Le gustaría que sea parte del gobierno actual? No. Entonces tú te das cuenta que existe un rechazo al gobierno actual en un 95%, Leonardo. Y una aceptación al candidato empresario de alrededor de un 95% también. Entonces, y cuando le menciona a los políticos tradicionales, los políticos que ya han gobernado, no voy a dar nombres porque algunos son amigos míos, cuando le menciona a los políticos que ya han gobernado, existe un rechazo a ellos. Quieren algo nuevo, quieren algo diferente, quieren una oportunidad de salir de la crisis. Y están buscando una persona que los saque de la crisis. Eso es lo que realmente quieren, más que una cuestión, un componente teórico. ¿Pudiste comentar con ellos de qué viven en la actualidad esos jóvenes? ¿Cómo tienen sus ingresos? No le hice ese tipo de preguntas, solamente clase social, género ingreso, nivel de ingresos, pero no. ¿Y no qué nivel de ingreso tienen en esa zona? La mayoría son de gente en clase baja, media y baja. Es muy difícil, Leonardo, encontrar a la clase alta. Como que la clase alta ha desaparecido. Antes tú hacías una encuesta y de cada 5 uno te decía que era de clase alta. Ahora de cada 20 uno te dice que es clase alta. La gente no se siente de clase alta. Hay personas, por ejemplo, en una boutique. Entras, la dueña de la boutique, una boutique bonita, bien armada, bien instalada. Tú le preguntas de qué clase social es y te dice baja. La dueña de la boutique. Una percepción rara porque se siente de clase baja, pero debería ser de clase media alta. No sé si me explico, o sea. Te entiendo perfectamente. Tienen un negocio vivo, funcionando, una boutique, una farmacia, un almacén de electrodomésticos. Se le da la instrucción al encuestador que vaya donde los dueños para capturar clase alta y dice que es una clase media o baja. Ahí te quiero tocar una pregunta que es importante que lo conozcan. El equipo tuyo de encuestadores, ¿qué promedio de edad tiene? Yo tengo encuestadores, 2 que pasan de 40 años y 3 chicas que están entre 20, 21 y 22 años. ¿Hay un motivo especial por qué usas 2 de 40 años y por qué usas jóvenes? Exactamente. Las chicas jóvenes, simpáticas, bonitas, atractivas, tienen mucho más llegada con la juventud. Entonces yo con ellas capturo el sector joven, los millennials, los centennials. Y con los otros 2 más expertos, que es un ingeniero civil, de Daniel Medina, que tú lo conoces,
y un chico también ya mayor. Ellos capturan la parte de media de clase de edades de 30 años en adelante. Entonces tienen mayor aceptación los jóvenes con los jóvenes y los mayores con los mayores. Esta pregunta es importante porque los televidentes quieren saber cómo se hace una encuesta. Acuérdate que las famosas encuestadoras te dan unos datos tan fríos que ni siquiera han acertado en su momento del proceso electoral, salvo ciertas pero muy raras excepciones. Yo me recuerdo que en 1978, cuando triunfa Jaime Roldós a Bucarán, nunca acertaron. Más allá de si nos saltamos en las elecciones de 1998 contra el triunfo de Bucarán, tampoco acertaron. Incluso lo hablo con enorme satisfacción y gratitud al pueblo ecuatoriano. Cuando fui electo diputado nacional en 1984, siempre me dejaron fuera y salí electo con una excelente votación. Y en el 1994, cuando fui electo diputado provincial, eran 107 años que no ganaba la lista a que me invitaron que represente. Entonces, por esto es que te he hecho estas preguntas, para que el televidente sepa cómo se hace una encuesta. Claro. Jóvenes, con hombres de tercera edad, de segunda edad, medianos, recorres el país. También otra parte que es importante, te recopilas esto en 15 días y ¿cuándo tienes los resultados? Yo me demoro 48 horas en hacer todo el análisis de datos. Lo voy a tener para el día 24 de diciembre, 23 de la noche. Ya, o sea, mañana y el día 24 voy a tener que trabajar también. Es importante recalcar algo sobre la encuesta. Yo capturo más votos que el resto de los encuestadores, porque yo pregunto la intención de voto del 1 al 5 para todos los candidatos. Explícanos esa parte, por favor. Ya. Cuando un encuestador tradicional dice, ¿por quién va a votar? Y te pone una papeleta, tú eliges uno. Claro. Ya. Eso es lo que se llama una variable dicotómica, o sí o no. Que uno para este y 0 para los demás. En cambio, en mi caso, yo capturo la intención de voto en una escala de Likert de 1 a 5, en que 1 es totalmente en contra, nunca votaré por él. 2 es posible que nunca vote por él. 3 me es indiferente. 4 es posible que vote por él, que es el voto blando. Y 5, sí, definitivamente me gusta el candidato y voy a votar por él. Entonces, yo para todos los candidatos tengo un pronunciamiento de la persona. Entonces capturo lo que los investigadores llamamos mayor varianza. Y al capturar mayor varianza yo puedo hacer mayores análisis. Por ejemplo, existe una alta correlación entre los votos de Álvaro Noboa y Yacu Pérez. Cuando le ponen 5 a Álvaro, le ponen 4 a Yacu. Existe también una alta correlación entre los votos de Yacu y de Arauz. Le ponen 5 a Arauz, le ponen 4 a Yacu, le ponen 5 a Yacu, le ponen 4 a Arauz. Pero no existe correlación entre los votos de Yacu, Arauz con Guillermo Lasso, por ejemplo. Con lo cual yo puedo determinar que en una segunda vuelta la mayor cantidad de votantes van a ir a votar por el candidato Arauz o por el candidato Pérez o por el candidato Noboa. Eso es muy interesante porque me permite a mí hacer correlaciones y regresiones entre las diferentes intenciones de voto de los candidatos, lo cual me da una riqueza estadística para poder sacar conclusiones. En ese punto vamos a hacer un espacio para retornar y tratar un tema referente a los techos de los candidatos, referente a las tendencias favorables de los candidatos. Estamos a víspera de un proceso electoral el 7 de febrero del 2021. Estamos a próximas 48 horas de Navidad y no tenemos la papeleta electoral. Es un país con indecisos, un país con unas autoridades que toman decisiones a última hora y lo más importante, la democracia no está en firme todavía. Foro Agropecuario retorna en breves minutos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario.
En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Queremos impulsar tu proyecto. TV Digital Online, para emprendedores como tú. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos en Foro Agropecuario. Nos puede ver en Productora TV Digital todos los miércoles y los viernes. Dialogábamos con Omar Malú. Dejamos a un lado todo el aval profesional para hablar como amigos. El Ecuador necesita en estos momentos amor, en época de paz necesita confraternidad, necesita la verdad. Yo te quiero preguntar frontalmente. Me dices que tienes del 1 al 5, o sea, cada uno tiene un momento dado y es verdad. ¿Votaría por tal? ¿No votaría por tal? ¿Nunca votaría por tal? ¿Hay algún techo para los candidatos? ¿Me divides en secciones? 16 candidatos, los 16 están empatados, o hay grupos como en la hípica, como en el fútbol. Sí, así es. Bueno, a ver, Leonardo, el tema es el siguiente. Existen candidatos que tienen un alto grado de voto en contra, que es el 1. Nunca votaré por él. Eso te lo dicen en la entrevista. Claro, yo pregunto por cada candidato. Entonces, pero Guillermo Lasso, 1. Álvaro Noboa, 5, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Lucio Gutiérrez, me le ponen 1. Mucho 1, Lucio Gutiérrez, mucho 1, Guillermo Lasso. Aproximadamente el 71% de los votos de Guillermo Lasso son 1. Y muchos también de Lucio Gutiérrez, aproximadamente un 70%. Y habiendo sido un buen presidente de la República, yo lo dejo sentado aquí. Pero es que es un rechazo al sistema. En cambio, hay candidatos como Andrés Arauz y Álvaro Noboa, en que Álvaro Noboa es el que menos grado en contra tiene, porque su porcentaje de unos es menos del 50%. Por lo tanto, él podría llegar a ganar la elección. Podría pasar el 50%. ¿Y este factor se debe a qué? ¿A que no ha estado involucrado en el sistema? Álvaro Noboa es el candidato del antisistema. Yo lo defino de esa manera. No es outsider. Te pido que le definas la palabra antisistema, que nosotros la entendemos, pero para los arroceros, maiceros, solleros, bananeros, que nos ven, los papicultores, en este foro agropecuario, defínele la palabra que es antisistema. Antisistema es la persona que ya está votando nulo. Está votando nulo. Sería capaz de votar nulo esa claro, persona. Esa está votando nulo. Pero cuando tú le dices Álvaro Noboa, dice, ahí sí voto por él. O sea, tú llegas a la conclusión que es el antisistema. Porque muchos votos nulos, en el momento que lo pones Álvaro Noboa en la papeleta o en el cuestionario estructurado, votan por él. Y si no estuviera él, votan nulo. El otro candidato que es medio antisistema también es Yacu Pérez. Hay personas que dicen, si no está Álvaro Noboa, y muchas te digo, muchas, si no está Álvaro Noboa, yo voto por él. Discúlpame la palabra de expresión, pero es lo que usa la gente. Voto por el indio. Que yo lo considero que es mestizo, pero dicen, bueno, y si fuera indio es un orgullo. Un orgullo, es indígena, sí. es como el que es afro, es Sí, un orgullo. sí, ahí tienes el mulato Obama. Ya. O sea que hay que reconocer que tienen sus cualidades. La gente dice, la palabra que utiliza es esa. Si no está Álvaro Noboa, yo voto por el indio. Entonces, ¿cuáles son los candidatos antisistema? Álvaro Noboa y Yacu Pérez. Que serían los candidatos que podrían, en un momento dado, pasar el 50% de la votación y ganar en segunda vuelta.
Por eso es que pienso que si no va Álvaro Noboa, podría ganar Andrés Arauz o Yacu Pérez con el apoyo de Noboa. Bueno, esas son conclusiones estadísticas. Son conclusiones estadísticas. Sí. Al tener toda esta perspectiva, ¿tú crees que el pueblo, con estas decisiones que acaba de tomar el señor presidente de la República, con todo el COE y su gabinete en pleno, va todavía a afectar más después de este recorrido de encuesta esta situación económica? Por ejemplo, agroturismo. Conversaba con el licenciado Napoleón Jiménez, presidente de los hoteleros pequeños de Guayas y de Ecuador. Solamente en Guayas me dice que hay 350 hoteles. Me comenta él que las cifras, lo he confirmado con el INEC y con el Banco Central, ingresaban al Ecuador 1.500 millones de dólares por agroturismo antes del COVID. Hoy cero. Se cierran las playas de la noche a la mañana. Si pueden ser medidas sanitarias, hay otras que no coinciden, que por ejemplo muchos países cierran los vuelos que vienen de Gran Bretaña. Ecuador no lo hace. Entonces hay contradicciones, hay situaciones que toman los COE municipales, como es Guayaquil y como es el gobierno. ¿Tú crees que estas medidas que van a afectar económicamente, psicológicamente también, porque va a afectar a las reuniones familiares, puede ser prevención contra el COVID, ¿tú crees que también va a afectar en decisiones de voto en el mes que queda? Totalmente seguro que sí. Esta medida es lo más antitécnica que existe. Leonardo, yo me he recorrido el país 4 veces. He calculado que he hecho aproximadamente 12.000 o 13.000 kilómetros en una van con 7 personas. He estado en cafeterías, en restaurantes de todo el país. Me he parado en las plazas centrales. He caminado por los centros comerciales. Yo con 70 años no me he cogido COVID. O porque Dios es grande y me cuida, o porque la mascarilla es un instrumento seguro. Ahora, pensar que porque tú vas en un auto te van a restringir la movilización, no te vas a contagiar el COVID, es falso. El COVID se pasa cara a cara, así como estamos los dos ahorita. Sí, pero tenemos el metro con distancia. Pero si yo me acerco más a ti y hablo a la cara a cara, si tú tienes COVID me lo vas a pasar a mí, y si yo lo tengo te lo voy a pasar a ti. Sí, porque nadie sabe quién lo tiene. Nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Cuidarse, la distancia social y el uso de la mascarilla. Hay pueblos enteros, te doy un nombre de un pueblo que yo ni sabía que existía, se llama Lagarto. ¿Y dónde queda? En Esmeraldas. Una vez que tú pasas a Lorenzo y empiezas a bajar para Esmeraldas, te encuentras con Lagarto. En Lagarto nadie usa mascarilla, no existe la mascarilla en Lagarto. Y es un pueblo que se desplaza normalmente y no tiene casos de COVID. Entonces, eso te demuestra que las decisiones no pueden ser en función de lo que pasa en Quito. O lo que pasa en Londres o lo que pasa en París. O lo que pasa en Londres. Tienen que ser en función de lo que pasa en el Ecuador. Entonces, uno observa y uno ve, cuando está en los mercados, en la sierra, que la gente usa su mascarilla. Yo estoy impresionado de cómo en la sierra están usando muy disciplinadamente la mascarilla. Inclusive a mí, que soy meticuloso, me han llamado la atención. El Hotel Quito, por ejemplo. Yo estaba sentado en el lobby del Hotel Quito y me saqué la mascarilla y me obligaron a poner la mascarilla. Entonces, el uso de la mascarilla es el control. No puede venir el presidente, pegarle un frenazo a la economía de esta manera, cuando lo que tiene que hacer es concientizar mediante los medios de comunicación el uso de la mascarilla y la distancia social. Lo demás es frenar la economía y le está haciendo un gran daño al país. Entonces, ese 95% en contra que tenía hasta el día de ayer, va a amanecer en enero con 98% en contra. O sea que esto es para RIP. Podía inscribir en el libro de Guinness el récord que está consiguiendo con unas medidas antipopulares que, por más que las llame de prevención, indudablemente ha causado un caos económico
e incluso un caos de familia, porque no sabemos a qué atenernos, cómo resolver. No se trata de la cena de Navidad, se trata de resolver cómo vivir el día al día. Dentro de breves segundos retornamos con Foro Agropecuario, profundizando más en los problemas agropecuarios y en este recorrido que ha hecho el ingeniero Omar Balú, que le sacamos el provecho necesario para que acabamos de escuchar la ciudad de Lagarto, llámese recinto, llámese ciudad, llámese pueblo. Existen esos rincones de la patria que no se los visita, no se los hace conocer y que solamente al Ecuador profundo lo hacemos quienes recorremos más de una vez, porque en una vez no alcanzas a conocerlo. En breves minutos, Foro Agropecuario, como todos los miércoles y viernes, de 7 a 8 de la mañana. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Un mundo sobre ruedas y un espacio de televisión online para ti, para que puedas mostrar eso que tanto soñaste. En el canal TV Digital Online todo es posible. Acércate a nosotros para que tu programa sea una realidad. No pierdas tiempo, ven y alquila tu espacio para que tus ventas de autos sean todo un éxito. Si la innovación, imaginación y creatividad son tus habilidades, comunícate ahora mismo para que puedas mostrarle al mundo tus grandiosos diseños y sobre todo compartir tus conocimientos a través de tu propio programa de televisión. Canal TV Digital Online, tu mejor experiencia. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Retornamos con Foro Agropecuario. Al amigo y al compañero de vida de diferentes maneras que hemos compaginado, intercambiado criterios con Omar Balú, le deseo hacer una pregunta que los televidentes la quieren hacer y nos la han enviado por WhatsApp, nos la han enviado por Facebook, nos la han enviado por mensajes. ¿Cómo afecta las medidas económicas tomadas por el gobierno el día lunes intempestivamente? ¿Cómo la ves tú como economista, como catedrático? Sobre todo, ¿cómo ves el afecto a la familia económicamente? Leonardo, el gobierno ha cometido un error gravísimo. Ha pegado un frenazo en la economía que se estaba preparando para tener más liquidez, vender sus productos el fin de año. Es un frenazo terrible. Pongamos el ejemplo de los pobres guayaquileños de la 6 de marzo que fabrican los monigotes, que es un negocio una vez al año que tienen. Prohibir los monigotes es una cosa que raya en lo estúpido, en la estupidez, porque inclusive el año viejo, cuando está quemándose, mata los virus. O sea, no podemos argumentar de que el año viejo va a producir más peste o va a incrementar el coronavirus. Por el contrario, era un desahogo que tenemos los ecuatorianos de quemar nuestro año viejo. Yo todos los años tengo una ceremonia con mis nietos, ir a comprar los años viejos, comprar las camaretas, armarlo, quemarlo. Bueno, este año ya me pusieron en cuarentena. Tu abuelito, Gigdo me dicen en árabe, abuelito. Gigdo, tú vienes de viaje, eres peligroso, tienes que estar 15 días en cuarentena, no nos vamos a ver hasta el próximo año. Entonces ya me fregué yo al fin de año. Pero me parece que ha pegado un frenazo en la economía. Cuando la economía estaba acelerando, de repente le pega un frenazo. Y eso va a tener repercusiones, sobre todo en la imagen ya deteriorada de este gobierno. Ante esas medidas, me atrevo a plantearle lo que ya hemos dicho aquí al señor presidente de la República,
al ministro de Obras Públicas, y son autónomos los gobiernos, a las prefecturas y especialmente a los alcaldes que son consejeros de la prefectura. Ante todas estas medidas económicas, volver la mirada al campo sería algo ideal el día de Navidad. Sería algo extraordinario que no cobren peajes en las carreteras para que salgan el 24 de diciembre y puedan retornar después de Navidad. Visitar, como dice Omar Malú, quienes somos abuelos es una bendición de Dios, es la extensión de nuestras vidas. Quienes son padres, como también lo somos, es tener la mayor alegría, el tener hijos, el tener un hogar. Estamos en tiempo de paz y el mundo vive dificultades, pero en Ecuador se vive incertidumbre porque lo más importante es la libertad y nos están achicando los espacios de libertad. Se están yendo contra los derechos humanos de aquellos informales, de aquellos trabajadores. Están faltando los derechos humanos incluso a la familia, incluso a los niños al estar con una desnutrición enorme. Yo quisiera que tú dieras tus palabras, al terminar esto, tus palabras por Navidad, por fin de año, a toda una ciudadanía que nos ve, Omar, después de haber recorrido ese Ecuador, incluso a los que te puedan ver a través del Twitter, del Facebook y de todas las redes virtuales que te entrevistaste con ellos, le dieras un mensaje. Y yo creo que tiene que ser el mensaje, como eres tú, como somos todos, optimistas de fe. Sí, Leonardo, yo lo único que le pido a la gente que comprenda que estamos saliendo de un túnel negro, oscuro, que el próximo año veremos la luz y que esa luz la vamos a tener que aprovechar al máximo, que no tengan miedo a la vacuna. Yo estoy esperando la vacuna, Leonardo, para ser el primero en vacunarme cuando llegue. Y que veamos con optimismo, con democracia, con equidad, tratando de buscar crecer económicamente, en lo familiar y en lo económico, en lo social. Que recorramos ese país tan profundo y tan bello que tenemos. Tenemos buenas carreteras y tenemos buenas hosterías, buenos hoteles. Aprovechemos toda esa infraestructura que hoy en día es la más barata del mundo, porque una hostería de 5 estrellas o de 4 estrellas te cuesta $40, $50, que en ninguna parte del mundo la encuentras. Hagan turismo nacional y con optimismo vamos a salir adelante en el Ecuador de 2021. Gracias, Omar. Vamos a terminar este programa recopilando parte de lo que hemos hablado durante estos meses. El primer punto es felicitar a los médicos y sumarnos a que le paguen a los internistas que tienen más desde el mes de enero, que muchos que no le pagan. Aquellos que son la primera fuerza de lucha contra el COVID. Y si hay un crecimiento del COVID, con mayor razón ellos tienen que ser atendidos. Los doctores, los enfermeros, los internos, los que hacen medicina rural, los municipios que no les dan el aporte. Me tocó en el Carmen enfrentar una huelga y me bajé. Tuvimos 3 horas ahí esperando y nos fuimos a dar la vuelta por unas plataneras para poder pasar para Chone. Y nos tuvimos que regresar porque las plataneras también las cerraron, estos sinvergüenza. Nosotros quisimos hacer el bypass a través de una platanera. Hicimos media hora de platanera y tuvimos que regresarnos. Entonces ya me bajé a conversar con ellos. Y me dicen, tenemos hambre. Son 6 meses que no nos pagan. El municipio del Carmen. Entonces, esa gente está desesperada. Si el gobierno va a recibir $2.000 millones del Fondo Monetario Internacional. En estos días. En estos días. Que lo inyecte en la economía y pague a todo el sector público, enfermeros, médicos, municipios, que les pague su sueldo. Que no se les vaya a ocurrir pagar deuda externa de nuevo. Porque este es un país donde se ha privilegiado el de la deuda externa por encima de las necesidades de los ecuatorianos. Queremos ver que esos 2.000 millones se inyecten en la economía de manera inmediata. Lo que tú acabas de decir es verdad. Escuché al alcalde del Cantón del Carmen, Rodrigo Mena, uno de los que más, en forma respetuosa,
emplaza al ministro de Finanzas y al gobierno el pago a las municipalidades que está atrasado. Es un gran alcalde del Cantón El Carmen, capital platanera del mundo. Tenía 70.000 hectáreas cuando Leonardo Escobar fue ministro. Hoy, declaraciones de ellos ayer en televisiones, cuenta con 50.000 hectáreas. De esa manera se ha ido cercenando el campo de la agricultura. De esa manera... Claro, yo me crucé las plataneras. Sí. Disculpa que te interrumpa. No, encantado. Si eres tú el que te estamos Me entrevistando. crucé media hora de plataneras de ida y media hora de regreso para poder hacer el bypass. Están destrozadas. Están con hongos, con enfermedades. El plátano está caído. Así me dice que no lo recogen. Sí. No, es terrible lo que está pasando. Bueno, ese es el Ecuador profundo. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles. Es en los momentos difíciles, cuando Alemania después de una Segunda Guerra Mundial renació, son momentos difíciles en irnos a países extremos. Ecuador, cuando tuvo la crisis y la guerra del 41, cuando tuvo la guerra del CENEPA, salió adelante. Ecuador con sus propias manos y su pueblo y la unidad, en el terremoto de Manabí, de Esmeralda, salimos adelante. Esta crisis tan dura, estos 4 años de la mesa no servida, y que todavía se habla cuando ya tienen que retirarse, cuando ni siquiera queda el postre, ni siquiera queda un café, y se toman medidas drásticas para que el pueblo lo que hace es tener que superarse. Ojo, superémonos, oremos, pidámosle a Dios que nos ilumine. Ecuador es país rico. Esa desnutrición del 23% es por culpa de las autoridades ecuatorianas, por no enseñarnos a alimentar al pueblo ecuatoriano. Incluso hay leche que se encuentra atrás de las escuelas que se han tirado la colación escolar porque estaban caducadas. Y lo más importante, que todo esto no sea un pretexto para querer aplazar las elecciones o buscar una persona para poder sustituir a alguien que debe terminar el 24 de mayo. No darle salida fácil a las cosas que son imperativas. Respetar los derechos humanos, los derechos democráticos de los ecuatorianos. Los ecuatorianos tenemos que elegir el 7 de febrero por decisión de cada uno de nosotros, de escoger lo mejor y no de imponernos medidas que quieran aplazarse elecciones o que quieran descalificar a candidatos que con derechos, hablamos claramente, tengan que apelar, tengan que ir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral e incluso a la Corte Constitucional. Lo importante es que se cumpla y se haga justicia, mucho más allá de los nombres. Como decía el doctor Carlos Julio Manuel, en un Estado de Derecho permanece la justicia. Señores, amigos, compañeros del Foro Agropecuario, que Dios bendiga al Ecuador estas Navidades, que Dios nos dé fe y optimismo. Quienes somos abuelos, pedimos lo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, para el pueblo ecuatoriano que está sufrido. Al ingeniero Omar Malú, que ha recorrido el Ecuador, 12.000, 17.000 kilómetros hechos, le deseamos lo mejor para él y su familia. Aislado, como dice él, de sus nietos en estas Navidades, y como él, muchos, pero nunca perdamos la fe. Ecuador es un país sumamente rico. No te dejes meter en la cabeza que somos un país quebrado, que somos un país endeudado, sí, pero endeudado por la corrupción. Que esos 2.000 millones que llegan hoy, mañana, sirvan para pagar a toda aquella burocracia, a aquellos proveedores honestos que le han vendido el gobierno, para que circule plata y podamos tener un poquito de alegría. Al Foro Agropecuario, al ingeniero Ángel Fienco y su familia, mis oraciones en estos momentos. Al ingeniero Mauro Erazo y al ingeniero Darwin Camacho, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y de Naranjal, serán quienes cierren el programa el día miércoles 30 aquí con Foro Agropecuario. Y a ustedes televidentes y a los miembros de Canal TV Digital, Productora Digital, mi gratitud perenne
por habernos permitido que Foro Agropecuario se escuche en todos los hogares del país.